Hola, bienvenidos a este programa que les había prometido referente a la prohibición de los testigos de Jehová en Rusia. Tuve que prepararme mejor en cuanto a historia, cultura, costumbres, tradiciones, el arte y la política de Rusia. ¿Por qué razón? Porque recuerden que vivimos en la parte occidental de este mundo y fuimos parte de lo que se conoció como la Guerra Fría, después de que la Segunda Guerra Mundial dividiera al mundo, o los poderosos del mundo de entonces se repartieran al mundo. Socialismo, comunismo por un lado, y Occidente, llámese Occidente a Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea, o Europa del Occidental, Europa Nórdica y el Reino Unido. Europa del Este y Rusia, Euroasia quedó, no es Occidente. Entonces, eso fue socialismo y fue el reparto del mundo. Nosotros, los que nacimos en esa era, no sabíamos nada de esos países de Europa del Este, ni mucho menos de los países con sistemas socialistas. Solo lo que sabíamos de manera clandestina y lo que sabíamos por los libros cuando ellos pues no eran prohibidos. Aquí en Nicaragua conocíamos nada más la película de Dr. Zhivago, escrita por un ruso que desertó de Rusia y que no era compatible con las filosofías del sistema de gobernación socialista de Rusia, el famoso Boris Pasternak. Existen las dos versiones de la película, la primera con Omar Sharif, Geraldine Chaplin, y la otra, una rubia muy famosa, creo que era Julie Christie. Julie Christie, que hizo el papel de Larisa o Lara. Y la versión moderna, que dice que es la que se ajusta a la verdad escrita en la novela, porque Hollywood ya tenía influencia sobre lo que se hablaba sobre la Unión Soviética. Entonces, así las cosas, yo me he disfrazado hoy de una reina persa, la reina del Yemen, le voy a llamar. Aunque Yemen pues no estaba en la Persia de hoy, pero recuerden que el imperio persa llegó a dominar todos esos lados, ¿verdad? Pero ¿por qué hago esta introducción de disfraz? Por ese choque de culturas que nos ocasionan daños, ya sea la incursión o la invasión de una religión, la invasión de una civilización, de un país sobre otro, de cualquier tipo, nos guste o no, siempre deja huella, mala o buena. Tengo mi voz, como siempre, mal. Voy a decir un poquito mal, como siempre mal, pero aquí hagamos la lucha. Creo que este video va a ser corto, va a ser largo. Estarlo editando es más costoso. Si quieren verlo de una sola jalada, pues se lo ven. Si no, pues lo ven en parte. Y si no lo quieren ver, pues es decisión de cada quien. Pero yo tengo que priorizar mi voz. Si yo no hiciera el reposo vocal durante el resto de la semana, yo ni siquiera podría hablar aquí con ustedes este ratito. Yo tengo que aprovechar. Entonces, voy a entrar con este disfraz por ese choque, ¿verdad? En la religión bautista a la que pertenecí, me hicieron pertenecer desde el vientre por mi madre, la imposición de las religiones. En la iglesia bautista, la señora que se encargaba de realizar, era la ministra, le llamaba ella,
Ministro viene de la palabra administrar, y la palabra administrar significa la estrategia de los generales. Todo lo que se hace en las guerras luego viene a comercializarse, para bien o para mal. Como dicen los chinos, es el yin yang. Lo bueno tiene algo de malo y lo malo tiene algo de bueno. O sea que las cosas malas suceden, vienen con algo bueno. Siempre le vemos un lado positivo. Porque vean, con la guerra, el espionaje, una pareja de espías de Kiev, no sé si fue en la Segunda Guerra Mundial, ellos inventaron la fotocopiadora. Con una cajetilla de cigarros, una pareja de espías en un escritorio de un alemán, la pasaron encima de un documento y ahí fotocopiaron el documento. Ahora, ¿en qué es la fotocopia? Se usa en todas las oficinas. Otro invento, por así decirlo, que surgió de la guerra, la pólvora. Fueron los chinos para sus fuegos artificiales. De ahí se les ocurrió para los cañones, las armas de guerras. Y vean en lo que ha parado, ¿verdad? Y podríamos hablar aquí de un montón de cosas. La era espacial terminó en las comunicaciones. ¿Y qué nos ha dejado esto? Lo que sabemos hoy, lo que sucede si un volcán está haciendo erupción ahorita, ya lo sabe todo el mundo en menos de 5 minutos. ¿Qué es lo malo? El espionaje. No tenemos privacidad en todo lo que hacemos. Entonces, esta señora, que dicho sea de paso, es la suegra de una de mis hermanas, era la de Ministerio Cristiano. Ella era psicóloga, maestra de profesión y bueno, tenía pedagogía. Y año con año ella organizaba los dramas o dramatizaciones, o yo le podría hablar, definir de una mejor manera los dramas teatrales, porque no eran un teatro, ¿verdad? Pero los dramas del Día de la Madre, de la Navidad. Y entonces mis hermanos o los varones se disfrazaban de ángeles, de los 3 reyes magos, que la Biblia no dice que eran reyes, solo dice que eran magos, pero sabemos que eran sabios. Yo generalmente siempre hacía el papel del ángel Gabriel, las que se disfrazaban de María. Pero que una cosa curiosa que ella decía y a mí me llamaba la atención, era que los disfraces tenían origen satánico. Entonces, ¿pero qué disfraces? Hacía ella la diferencia: disfrazarse de bruja, disfrazarse de diablo, disfrazarse ya puedo disfrazarme de Superman, disfrazarme de María. No estaba usando un disfraz. Disfrazarme del ángel Gabriel, no estaba usando un disfraz. ¿En qué parte de la Biblia dice disfrazarte es un gran pecado? El día que te disfraces, ese día te va a tragar la tierra con todo y zapato. El día que te disfraces de diablo, porque nadie he visto disfrazarse de diablo, solo en la televisión a Eugenio Derbez, en sus programas cómicos, que se disfraza del hijo del diablo para hacer maldades en la tierra como pasatiempo. El día que me disfrace de la mujer del diablo, que no sé si tiene mujer, ese día me va a tragar la cama. No dice la Biblia ni ningún libro, ¿verdad? Científico, no está científicamente comprobado. Y entonces, por eso esta inducción al pensamiento analítico. ¿Por qué el disfraz es malo? ¿Por qué para unas partes sí y para otras no? Donde la ley no discierna, no es lícito discernir. Si la Biblia no dice eso, ¿por qué voy a decirlo yo? Y si yo digo que el disfraz es malo, pues no me debería disfrazar de nada. Ni de ángel Gabriel, ni de María, ni de pastor, ni de rey mago, ni de bruja. Así son las cosas con esto de las religiones y de los pensamientos implantados de cualquier tipo de organización. Entonces, para que entendamos por qué los testigos de Jehová
fueron prohibidos en Rusia. Tenemos que comprender la historia de este país, su arte, sus costumbres, sus tradiciones y su política. Que vamos a entender por qué a estos señores del cuerpo gobernante, que son los que dirigen desde Estados Unidos a esta organización, por qué los prohíben y por qué esa gente es mal vista allá como una religión extremista y fundamental. Yo no he encontrado ningún canal activista que me diga de una manera más amplia o que me satisfaga totalmente conforme a lo que yo conozco, porque esto requiere documentación, ¿verdad? Que me diga más amplio y que lo diga, no sé, no me satisface. Yo fui más profundo allá y dije yo, no, yo tengo varios conocimientos de esto, me voy a basar en esto, voy a completar qué cosas me faltan y vamos a armar el paquete. Supimos que nos cayó la noticia cuando yo era testigo de Jehová, pero quedaba la duda, el beneficio de la duda, bueno, está violando Putin la libertad religiosa, pero está la transfusión de sangre. Bueno, es una libre decisión, dice uno, pero al final vemos que es una inducción al asesinato autoinducido o presionado, presión de grupo, que eso lo condena la misma religión, la presión de grupo. Entonces, vamos a la parte de la historia de Rusia. La raza de los rusos la componen los eslavos. Esa tierra está en la parte del norte de 2 continentes. Bueno, antes de 3, porque Alaska era de Rusia. Europa, Asia. Toda esa región forma el país más grande del mundo, aún después de haberse fragmentado la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Siempre era el país más grande del mundo. Y aún desde la época de los zares, ellos sabían que la lucha que se tenían con la nieve era una batalla muy difícil de defender, de ganar, perdón, una batalla muy difícil de ganar. ¿Por qué? Porque vencer las condiciones del clima es muy duro, del clima frío. Miren que los otomanos, que fue un imperio muy agresivo, muy culto también, no hacían la guerra en época de invierno. A la nieve Rusia ellos le tenían miedo. Napoleón Bonaparte se quiso meter a Rusia, no pudo por la nieve rusa. Viene este señor perverso Adolfo Hitler, quiere invadir a Rusia y no pudo, se lo tragó la nieve rusa. Este país tiene un clima continental, tiene afectado por la famosa estepa siberiana, es como decir un desierto cubierto de hielo, la taiga, la tundra, y las temperaturas oscilan entre los 30 grados, o mejor, vamos de menor a mayor, menos 72 grados bajo cero hasta los 30 Celsius. Pero en el resto del año, en la parte centro y norte del país, se mantiene casi siempre a 1 grado Celsius. Aquí en Nicaragua, con 23 grados Celsius, nos estamos muriendo de frío. Usamos doble sábana, nos ponemos calcetines, cerramos las ventanas. Ahora se imaginan con menos 72 Celsius. Ahora me voy a hacer un poquito para acá para que puedan leer los datos. La raza de los eslavos el país más grande de la tierra, ocupa el primer lugar, la superficie. El total de superficie es de 17.125.191.2 kilómetros cuadrados. El porcentaje de agua es 13.3%. La población total ocupa el puesto número 9 en país de los mayores poblados del mundo. El número 9. Semejante cantidad de territorio,
para que vean pues la relación que hay en densidad de población. 8.42 habitantes por kilómetro cuadrado. La estimación para el año 2020 era de 144.790.234 millones de habitantes. Una cosa muy importante aquí es que los estudios ahora se llama Federación Rusa o Federación de los Estados Rusos de Rusia. Se llaman rusos ahora Rusia porque viene de Rus, la palabra Rus. Entonces ellos se llaman Rusia. Los estudios ahí son muy gratuitos. De ahí ustedes van a ver por qué el choque con las costumbres de la religión de los testigos de Jehová. El PIB de este país, el PIB nominal, el Producto Interno Bruto, lo que producen, ¿verdad? Que es para los que entienden un poco de economía, no es necesario que nos sepamos a profundidad la economía, que lo que produce un país para ser rico tiene que ser bastante alto en exportaciones y depender en menor cantidad de las importaciones. Y se hace una balanza de pagos que si yo es mucho más lo que gasto en importar para poder vivir en el país, significa que yo no soy un país rico. Es como la economía de nuestro bolsillo. Si yo gano 100 pesos al mes, pero mis gastos son 300, ¿cuándo voy a ser una persona próspera? Todo el tiempo voy a vivir endeudada. Entonces, para que entiendan así, el Producto Interno Bruto, relacionado con lo que producimos, lo que exportamos para vivir y lo que importamos para vivir. Tiene un crecimiento esto está en billones, 1.711 billones de dólares. Y el crecimiento per cápita significa por cabeza, de ahí viene la palabra decapitación, cuando le vuelan la gallina a uno. La cabeza, que le corten la cabeza. 11.654 dólares, el ingreso per cápita. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. No es lo mismo pertenecer a las Naciones Unidas que ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Qué significa esto? Que forma parte de los países que vigilan a raíz de la Segunda Guerra Mundial, un tratado, un acuerdo que hacen los poderosos de la tierra para vigilar que no se produzcan armas nucleares y no se repita el episodio espantoso de las bombas atómicas que se fabricaron en Estados Unidos y que fueron lanzadas a las dos ciudades en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Que no se produzcan esas armas nucleares. Son 5 países los que pertenecen, entre ellos está Rusia. Otro de ellos es China, el otro es Estados Unidos, está el Reino Unido y creo que el otro es Francia. Si mal no me traiciona mi cabeza. Es el país que posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Le vende armas a China, a la India, a Turquía y a Arabia Saudí ahora. Antes se las vendía a Estados Unidos, a Arabia Saudí. Ahora son los rusos porque están inventando una gran cantidad de armamento bélico de alta tecnología que no se fabrica en ningún otro país del mundo, aún siendo China el que lleva la delantera en tecnología, en desarrollo y en poderío económico. Es el segundo ejército, el de Rusia, el segundo ejército mejor armado del mundo. Para que entiendan por qué solo un país poderoso puede frenar a organizaciones coercitivas como estas. Con ese poderío nos juega la corporación Watchtower. Pero con naciones como las nuestras, quienes tenemos que enfrentarnos somos las víctimas. Ahora bien, las costumbres. Les hablaba de
de esto. Aquí yo les puse esta imagen de los jóvenes. Ay, santa cachucha, internet chucha, no me hagas quedar malucha. Miren las imágenes de los jóvenes. Aquí miren, ellos están felices, pero ven eso que se mira ahí, esto transparente. Eso transparente es el hielo. Es el hielo. Ellos tienen festivales en los que se hacen imágenes, se hacen figuras, estructuras de hielo, porque ya les dije de que la temperatura es bastante baja. Y celebran la fiesta de la fiesta del invierno, cuando ya el invierno termina y llega el sol. ¿Por qué? Porque en los países que están muy al norte, en el polo ártico, porque tenemos el polo antártico al sur y el polo ártico, pues que al final, como el mundo es una pelota, se juntan. Por eso las Malvinas está cerca de Inglaterra. Increíble, ¿verdad? Si lo vemos en el mapa parece que está lejos, pero no, están cerquitas. Entonces, las noches, ahí se viven las noches blancas. Están las 12 de la noche, 2 de la madrugada y el sol está pleno, no se quiere ir por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Y los días son cortos. En algunas temporadas del año los días son cortos. Usted no puede decir son las 3 de la tarde, son las 3 de la noche, tiene que decir porque ya está bien oscuro. Las 7 de la mañana, ahí parece que son como las 3 de la madrugada de nuestro país. Ahí la gente es bien amistosa. La amistad es considerada algo muy valioso. Es algo tan importante y la consiguen mucho los jóvenes, todas las personas durante la época en que ellos estudian, principalmente cuando se llega a la universidad. A veces es más valiosa que la amistad con un pariente. ¿Por qué? Porque hay tantas universidades en ese país, en los estudios, y tanto apoyo que los jóvenes quieren ir a estudiar a San Petersburgo, que es la ciudad más poblada después de Moscú, un país muy rico en costumbre, en arte, en cultura. Y entonces ellos viajan a los internados y les gusta conocer mucho su país. Y entonces se arman amistades muy buenas, muy fuertes las amistades. De ahí van a entender por qué el extremismo con esta religión que expulsa a sus disidentes y dividen a las familias, dividen a la amistad, cuando para ellos la amistad es algo sagrado y ellos lo ven como algo extremista, para que entiendan eso. Lo de los estudios que son gratuitos, ellos ven como algo extremista, que esa religión les enseñe que no estudien, que se queden como simples vendedores en un restaurante, de una tienducha. Claro que una tienducha en una nación desarrollada no es una tienducha como la de un país pobre como los nuestros, como de Haití, Nicaragua, Honduras, El Salvador, qué sé yo. Y que les digan, no estudien, sean carpinteros. Lo que la organización de Jehová necesita son albañiles, son carpinteros, fontaneros. En el paraíso no se va a necesitar médicos, psicólogos, no, porque todo va a ser perfecto. Y que a las mujeres les digan que no tengan niños, porque aquí los niños nacen imperfectos, llenos de pecados, pecadores malditos, irredentos y sin redención. Ahí en el paraíso los van a tener perfecto. Y usted se queda, ¿qué me está diciendo esta? ¿Estaré yo loca? ¿Los oídos se me enfermaron? ¿Los tengo infectados? ¿Qué? Pero no, es una persona con raciocinio el que le está dando un discurso desde una plataforma.
Y luego se los repite una mujer de la congregación, manipulada su mente, cuando el instinto maternal lo tenemos todas las mujeres, formar una familia, tener un buen marido, tener un hijo, y aunque el marido no salga lo peor de esta cosa, queremos un hijo, queremos ser madre, no, nos vamos a ir a parir al paraíso perfecto. Y lo dicen con tanta convicción. Entonces, este es un país tan rico, es el país que tiene los mayores recursos de energía, el país que tiene las mayores reservas de gas natural en el mundo. Se le dice que él es la llave del gas en Europa, que si Rusia le cierra la llave del gas a Europa, Europa se congela. Por eso mucho oímos los tratados, los bochinches que se tienen, que el gasoducto, el Stream 2, el Nord Stream, qué sé yo. ¿Por qué? Porque saben que negociar con Rusia no la pueden ignorar, porque es un país que está muy por delante de la mayoría de los países ricos en recursos en su desarrollo económico. Tiene una larga trayectoria en educación, una larga tradición en la ciencia, en la industria, en la educación. Y algo muy interesante, que por eso está en conflicto con esta organización, es que tiene el mayor número de graduados en educación superior que cualquier país de Europa. ¡Qué cosa! Y llega esta religión y les dice: no estudie, quédese de chacha, quédese de barrendero, porque Jehová lo necesita a tiempo completo, a tiempo parcial. Pero cuando usted ya llega a 70 años, Jehová no le va a dar nada, que lo cuide su familia, que se lo coman los perros. Porque la organización no le va a dar nada, usted le dio toda su vida a la organización. Entonces ellos ven eso como muy extremista. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Cuando yo estuve ahí, nunca permití que, si bien le decían a mi hijo que no estudiara, no se lo decían de manera directa, pero sí de manera sublime, que la mejor carrera era servirle a Jehová. Entonces yo le decía que yo estaba en contra de eso. Y yo nunca me imaginé a mi hijo que iba a tener metas espirituales ahí, ni que lo iba a ver como un testigo de Jehová predicando ahí. No, señor, ese crimen no me lo llevo. Sí me llevo ese crimen de que le impuse la enseñanza, que le enseñaran la Biblia, cosas buenas, porque yo estaba trabajando. Pero eso no. Ahora otra costumbre que entra en conflicto con esta organización es que ellos le dan a las mujeres un papel, pero tan bonito, que yo no lo conocía a pesar de la historia de ellos, es de que la mujer es tratada con mucha dignidad, con mucho respeto. Yo recuerdo, como le decía, la cortina de hierro, la cortina de humo, ¿verdad? No, y así era para nosotros, no sabíamos noticias de esos países. Empezamos a tener relaciones con ellos, yo pues en mi caso particular, y gente que se graduó conmigo en la época, con profesores de Azerbaiyán, de Kiev y de Moscú, que nos dieron clases de transformada de Laplace, series de Fourier, nos dieron clases de electrónica digital, y no me acuerdo qué otras clases más, pero eran muy buenos, muy excelentes. Entonces ellos hablaban muy bien el español. Solo así pudimos haber conversaciones con ellos, ¿verdad? Ellos son muy serios, ustedes les ven la cara así bien serio. Mira al presidente Putin o al ministro Sergei Lavrov o cualquiera ahí, lo miran bien serio, pero ya en el aspecto de confianza, ellos son muy sonrientes, ellos no tienen ninguna inhibición para hablar de los problemas que hay en su país, en su federación, podemos decir ahora, lo hablan abiertamente, se ríen de sus cosas, valoran mucho, a pesar de que han sido un país sufrido, y como les digo, desde la época de los zares, ellos viven en una constante lucha porque
haya crecimiento poblacional en las áreas más inhóspitas, más inhabitadas de ese lugar. Los zares le dieron un gran impulso al desarrollo de este país, de Rusia. Y entonces, como le dieron ese gran impulso, ellos han quedado con esa costumbre. Siempre mandaban a la gente a la Siberia para poblarla, para trabajar y llevar el desarrollo. Y esa costumbre ha quedado hasta el día de hoy. Y cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y cuando entró esta religión de los testigos de Jehová y ellos entraron con su política de no cumplir el servicio militar, ellos iban los agarraba el gobierno ruso y los mandaban a trabajar a la Siberia, a poblar a la Siberia. Ellos decían que era a trabajos forzados, nos engañaban con eso la organización, pero no, ellos apartaban a esa gente que con sus conocimientos nocivos, perniciosos, en contra de los estudios, en contra de la educación, en contra de las costumbres, hoy están echando a perder un proyecto que va a beneficiar a toda una nación. Entonces los mandaban a trabajar allá porque eran considerados extremistas. Y así poblaron la Siberia. Oye, yo estuviera encantada que me dieran tierras y sin pagar yo ni un peso. Desde la época de los zares, no es una cosa de ahorita que lo inventó Stalin, que lo inventó Putin. No, tenemos que conocer para que no nos engañen. No estoy haciendo un proselitismo en pro del gobierno de Putin ni en pro de los gobiernos comunistas, socialistas, de izquierda, centroizquierda, como se le quieran llamar. No. Ni en contra de ningún sistema de gobernación. Analizo esto de manera objetiva para entender mejor lo que a mí me pasó y lo que pasa con esta religión. Entonces, en el caso de las mujeres, ellos les abren la puerta, que aunque ya sean casados o no, aunque desde niños así les abren las puertas de la casa, las puertas del automóvil, ellos no consideran algo bueno, bien visto, que alguien esté chiflándole a la mujer, tirándole piropos como aquí en Nicaragua. Hey, amorcita, qué bonitas tus pompis. Nada de eso, señores. Nada, eso se considera irrespetuoso para la mujer, la denigra. Vimos una imagen que le dio la vuelta al mundo del presidente Putin, que no recuerdo si fue cuando él viajó a China, donde el presidente a reunirse con Xi Jinping, o fue al revés, que Xi Jinping llegó al Kremlin. El Kremlin es lo que la Casa Blanca para los presidentes de Estados Unidos. Así es el Kremlin, este es el lugar donde el presidente de Rusia despacha sus asuntos. Entonces, el presidente Putin le abre la puerta del carro, la agarra del brazo y va con ella. Entonces creyeron de que es que el hombre estaba como abusando de su poder, como enamorado de la mujer, pero no, es el papel que reviste la mujer en Rusia y desde muy niña. Y esta organización de los testigos de Jehová le da un puesto denigrante a las mujeres, una posición muy rebajada. Y a ellos pues los consideran extremistas por este asunto. En cuanto al asunto de la sangre, como les dije, es un territorio muy grande, el más grande de todo el mundo, el país, y muy inhabitado. Para ellos, poblarlo siempre ha sido una meta, una lucha constante. Y cada vez que una mujer está embarazada, para ellos es un motivo de alegría porque viene una nueva persona a habitar su país, a hacerlo más grande. Y que un niño se muera, o sea un adulto, un adolescente, una persona en cualquier edad, porque es un país que necesita ser poblado, y que se muera por una política de
no aceptación de vacunas, no aceptación de trasplante de órganos, porque en un tiempo todo tipo de vacuna estaba prohibida, las vacunas de la polio, de la rubiola y todo, porque consideraban que eso era una cuestión satánica en los tiempos incipientes de esta organización. La historia de ellos luego los condena a estos señores que fundaron esta organización. Estaban en contra de las primeras vacunas. Recuerden que esta organización se fundó ya en la parte final del siglo XIX, por los años 1870, que estaban en su apogeo todo ese asunto de la vacuna. Ellos estaban en contra de la vacuna, entonces condenando a la gente a morir. Gente deforme con polio, con rubiola, con sarampión, con que esto se los palmara, se muriera por tétano. Entonces eso es extremismo, fundamentalismo, criminal para una sociedad como el pueblo ruso, que quiere más vidas, más población para su gente. Eso es mal visto, es extremismo y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora mucho menos que un niño se muera por una transfusión de sangre, que se quieran negar a eso ellos. Que se niegan, no es que se quieran negar, por una presión de grupo más bien que porque ellos así lo quieran. Y que se queden sin estudios por una doctrina absurda, cuando ahí la educación es gratuita y es una de las mejores del mundo. Ellos están regidos por 12 usos horarios, o sea que como está en 3 continentes, tiene límite. El país que tiene mayor límites o mayor cantidad de fronteras con muchos países del mundo, con China, con Mongolia, con Vietnam, con la India, con Noruega, con Finlandia, con Suecia y con América por el lado de Alaska, porque Alaska le pertenece a los Estados Unidos, pues sí está en el continente americano, y también comparte con Groenlandia y con el lado de Japón, por Asia también, porque Kamchatka, la península de Kamchatka, forma un estrecho casi con las islas del Japón, las islas que conforman Japón. Entonces, este país, por ser muy grande, se imaginarán ustedes la gran cantidad de tradiciones que hay, la gran cantidad de usos horarios que hay, cómo sincronizar sus relojes, sus usos horarios y todo eso les ha costado un desarrollo a esta gente para que venga esta organización y tire por la borda todo su proyecto de desarrollo de país con sus doctrinas extrañas, raras, pues lógicamente que está en contra del gobierno. Entonces, tenemos ese aspecto, ¿verdad? Y esa cantidad de fronteras que tiene con más de 12 países en los 3 continentes, en Europa, en Asia y en América, lo hace tener una diversidad de costumbres, una diversidad de religiones. Ahí la religión predominante es la religión católica. De ahí le sigue la gente que no profesa ninguna religión. De ahí la que le sigue son los musulmanes. Y de ahí es insignificante contar. Y ellos tienen una gran tradición y un gran respeto por las diferentes tradiciones y costumbres, que tienen un día destinado para celebrar las diferentes tradiciones y religiones del pueblo ruso. Miren el gran respeto que este país, con tantos países diferentes que lo conforman, siente, o al menos así lo aparenta, ¿verdad? Por tantas culturas que tiene, que les concede un día para que lo celebren, y esta organización coercitiva de los testigos de Jehová les dice, no, lo que no es testigo de Jehová es del diablo. ¿Cómo se sentirán todas esas gentes? Yo me pongo a pensar, cuando era la federación, eran 70 repúblicas, si mal no lo recuerdo, las que conformaban la Unión Soviética.
ahí estaban todas las que terminan en tan, siempre se me queda en la cabeza, eran países que profesan la religión musulmana. Y yo digo, pero qué barbaridad, qué cohesión y qué coherencia la de gobierno, la que hacían los líderes rusos para mantener a esos países en calma, porque yo nunca he oído que Rusia esté en rebeliones, esté en revueltas con ellos. Lógico que hay problemas también sociales, políticos, gente inconforme con el sistema, porque siempre lo hay. No hay nada que sea correcto ni perfecto en este mundo. Entonces, no podía ser la excepción, pero a mí me dejaba pasmada y yo decía, esas cosas solo se logran con un líder de un carácter muy fuerte, muy radical, muy influyente, muy persuasivo, alguien que le define metas, que los hace aspirar, que los hace ser convincentes y dejarse guiar para que esos objetivos sean llevados a cabo. Vean las repúblicas, Uzbekistán, Kazajistán, que de ahí era uno de nuestros profesores, Azerbaiyán, Turquistán, Turkmenistán, Afganistán fue el único que no formó parte de la federación, pero sí era aliado de los rusos, era tendencia rusa. Y ahí hubo una diferencia con Vietnam. El presidente pidió la ayuda de los rusos. En cambio, la oposición de Afganistán no la pidió, ¿verdad? Ni el actual Afganistán no pidió la invasión de los Estados Unidos. Ellos llegaron porque querían agarrar a Bin Laden. Esa fue la diferencia con ellos, pero el resto de países eran musulmanes, pero dije yo que gran cohesión la que mantuvieron. Irónicamente, aunque sea un país donde no predomina ninguna religión que profesen de manera disciplinada como los países de Latinoamérica, porque ellos dicen, soy ortodoxo, pero es de membrete. Entonces, ahí tienen dos calendarios, el calendario juliano y el calendario gregoriano. El gregoriano es el que rige a nivel mundial. Ellos tienen el gregoriano, como en los países del lejano oriente, que tienen el calendario chino y el calendario gregoriano. Pero con la diferencia que en esos países no celebran Navidad. En Rusia sí celebran Navidad. Para ellos es una importancia la Navidad. Vean que tiene importancia la Navidad. Y para la Organización de los Testigos de Jehová, no la celebre porque le va a salir el diablo. El anciano fin del mundo en su discurso que nos decía, cuidado, se le ocurre hacer comida navideña, porque eso es paganismo. Cuidado. Como que si el estómago tiene culpa. El estómago sabía que estaba comiéndose una comida pagana, distingue el estómago. Es cierto que en mi cabeza sí, pero eso es extremismo también. Y vienen los rusos, celebran la Pascua es la resurrección de Cristo. Y ellos tienen una frase muy bonita que a mí me llamó la atención. Aquí la anoté, no se me pegó ya a da cuenta que se le peguen las cosas. Ellos dicen, ya la recordé, para la fiesta de la Pascua, Cristo resucitó. Yo le digo a una persona cuando me la encuentro, así la saludo, Cristo resucitó. Y la persona a quien la estoy saludando me dice, es verdad, Cristo resucitó. Y celebran esa fiesta con un pastel, o sea, con un queque, como decimos nosotros. Y aquí, ¿qué pasa? Vamos a un discurso aburrido, donde nos llegan a decir que los ungidos van para el cielo. Las demás se van a quedar en la tierra.
limpiando botas de carpinteros, de fontaneros, las mujeres pariendo hijos perfectos. Le vamos a enseñar a Abraham, a Sara, a Esther, al profeta Samuel. Le vamos a estar enseñando cosas, dando estudios bíblicos. Eso. Es que aquí vamos a estar en el paraíso. Y le cantan a los ungidos. Jehová son tus hijos, tu tesoro especial. Te honran, te siguen, te sirven con amor. Y para Jesús no hay ningún canto. Solo gracias te damos, Señor, porque mandaste a tu Hijo. Enviaste a Jesús. Nos diste libertad. Por eso te deseamos. Muchas gracias te damos. Muchas gracias, Jehová. Y recordando que Jesús no murió en una cruz. Fue en un poste, fue en una rajeleña. Por eso de ahí mi sarcasmo, mi sátira, la rajeleña, a eso. Y para ellos, miren cómo lo resaltan con una frase de saludo. Cristo resucitó. Es verdad, Cristo resucitó, le contesta la otra persona. Vean qué bonito. Y aquí se le da un papel inferior al Hijo de Dios. Él no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Solo le agradecemos que Dios lo envió y ya está. De ahí no pasa. Todo el mundo se va a restaurantes a comer. Se van bien vestidas las mujeres, bien peinadas, bien arregladas y a comer a un restaurante. Pero nada más. Una cosa aburrida y ya está. Pero no, aquí es toda una fiesta de alegría. También se celebra el Día del Trabajador. El 1 de mayo, ya ellos ya no celebran el Día Internacional de los Trabajadores, sino se le llaman el Día de la Labor. ¿Por qué? Porque ellos le dieron ese giro por un contexto político. El 1 de mayo fue una fiesta que surgió por un movimiento en Chicago, en los Estados Unidos. De ahí vamos a entrar en la cuestión política, que es una cuestión bastante interesante. ¿Por qué? Porque los sindicatos se preocupan porque sus trabajadores tengan un ambiente adecuado de trabajo y que sus derechos sean respetados, trabajen con dignidad. Y otra cosa, por mucho que se critique en Occidente el sistema de gobierno de ellos, el que se critique a Stalin, que fue muy duro con ellos al final terminaron reconociendo que eso fue bueno para ellos. Porque vean, el entorno en el que se dio la revolución bolchevique, que si bien es cierto, los árabes también hicieron un gran trabajo. Uno de los grandes fue Pedro el Grande. Pedro I el Grande, esposo de Catalina la Grande, de la cual yo reencarné. Catalina la Grande, le dieron un gran impulso a las artes. Hasta el día de hoy, por eso es la gran tradición en educación que tiene este país, Rusia es un referente para todas las personas del mundo interesados en ir a estudiar pintura y todo tipo de arte. Las escuelas rusas de arte son un referente mundial y allá van a estudiar esas personas. ¿Qué decimos del ballet? El ballet Bolshoi es el mejor ballet del mundo. Todos los profesores, muchos profesores y profesoras que conformaron este ballet, porque hay un caso muy curioso en las bailarinas y los bailarines de todo el mundo. Después de los 35 años no pueden bailar porque se les da una enfermedad que se llama
espolón o juanetes. Espolón, es el nombre más correcto, dicen. Nosotros le decimos en Nicaragua juanetes. ¿Por qué? Porque como bailan con la punta de los dedos del empeine, se les sale el hueso. Ya no pueden seguir bailando. Tienen que caminar a veces arrastrado. Ellos tienen que dejar de bailar a cierta edad. Los mejores bailarines del mundo, a excepción de Alicia Alonso, que le quitó el puesto a una rusa. Alicia Alonso era cubana. Ana Pavlova fue un referente en el siglo XIX, la mejor bailarina rusa. Rudolf Nureyev. Tenemos escritores famosos de la época de los zares, estamos hablando. León Tolstoy, de los que más conozco, porque hay un montón, pero les voy a hablar de los más conocidos. León Tolstoy, del libro que quedé fascinada, Ana Karenina, también otro de 860 páginas, lindísimo ese libro, escrito en el ambiente de los zares. Está Fyodor Dostoyevsky, que escribió Los hermanos Komarovsky, escribió El idiota, también conocido como El príncipe idiota, que yo lo leí, también miré la serie que aquí se presentó en los años 80, me gustó muchísimo. No son lecturas huecas. Está Pishkin, que dicen que de ahí viene la palabra Paquín. Es famoso el café Pishkin en San Petersburgo, creo que es, si mal no me traicionan mis conocimientos. Y a tomar un café al café Pishkin, incluso una canción hay que menciona eso. Es algo que no debe faltar cuando uno viaja a Moscú o a San Petersburgo. El metro de Moscú es una verdadera galería de arte. Es algo diferente a todos los metros del mundo, que son meros galerones y ya está. Cada pared en esos lugares son obras de arte, pinturas que hay de pintores famosos. El metro de San Petersburgo, que tiene ese nombre en honor al zar Pedro el Grande, Pedro I, esposo de Catalina la Grande. Eso es bellísimo. San Petersburgo está sobre el río Neva. Es la segunda ciudad más poblada en Rusia. Y ahí en San Petersburgo está el Teatro Mariinsky. Por dentro, como decir en el cielo raso, la bóveda de ese teatro, está cubierto por oro de 400 quilates. Qué majestuoso es ir allí. Es algo por lo que yo me muero. Yo me veo allí. Es uno de mis sueños que quiero cumplir antes de morirme. La Catedral de San Pedro y San Pablo, una de sus cúpulas está cubierta de oro. Esas cúpulas están cubiertas de oro. El palacio que le mandó a construir Pedro el Grande a Catalina la Grande. 1,500 habitaciones, el Palacio de Invierno. Ahora, con la revolución bolchevique, la ciudad se pasó a llamar Leningrado. Bueno, en ruso se llama Pietrogrado, se llamaba Pietrogrado por Pedro el Grande. Grado significa ciudad y Pedro, pues, San Petersburgo. Entonces, 1,500 habitaciones. Y los bolcheviques lo convirtieron en un museo, que dicen que es el más grande del mundo, aunque otros dicen que el Museo Metropolitano de Nueva York es el más grande del mundo. Se necesitan, dice, 5,000 días para recorrer cada uno de los objetos que hay en ese museo, en las 1,500 habitaciones, dedicándole a cada objeto 5 minutos. Imagínense, 5,000 días. Estamos hablando de 3, 5 años. Imagínense, 360 por 5 son como 1,500. Como 4 años necesitaríamos para ver
cada objeto. Ay, que ya me lo imagino yo. Y entonces, ¿por qué los zares se cayeron? Porque cuando se casó el último de los zares, Nicolás Lomanov, siempre los zares invitaban al pueblo al festejo, pero estaba el famoso monje Rasputín, que fue realidad que existió, no es un mito. Parece que tenía dundo a la zarina, que fue otra Catalina, sino Catalina la Grande, esa Catalina. Se hacía lo que él decía. Y Nicolás no era un zar aguerrido como sus antepasados. Tiró por la borda todo el esfuerzo de sus antepasados, zares de la otras épocas. Entonces, se invitaba a todo el pueblo y llegaban los campesinos y todo. Y resulta de que se preparó banquete para 100,000 personas y llegaron como 800,000 personas. Y los soldados hicieron una sola matancina. Y en vez de parar la boda, que era lo que le aconsejaron que hiciera el zar, la Catalina le dijo, no le hagas caso. No le hagas caso a eso. La insensibilidad que da el confort, el bienestar, eso pasa. Entonces, murieron, dice, como más de 200,000 personas. Y el pueblo se indignó y que le corten la cabeza al zar. Tuvieron que huir, pero los bolcheviques los agarraron y los mataron a todos. Mataron al zar, a la zarina y a todos sus hijos. Creo que eran 3 o 5 hijos los que tenían. Y ahí había la leyenda de Anastasia, que creen que fue la que se salvó, pero no, eso no es cierto. Eso es un mito que han creado. Hubieron varias falsas Anastasias y se les hizo la muestra de ADN y eso era falso. Bueno, entonces el pueblo se enojó contra esa actitud indolente del zar Nicolás Romanov, que tomaba decisiones según se lo indicara Rasputín. Y Rasputín no era un hombre que tuviera conocimiento, era un monje ermitaño, borracho, pervertido, hedonista. Que tenía dundo a la zarina y ahí tiró por la borda los avances que había tenido Rusia. Pero entonces, como se sumieron en un solo bochinche por esa ineficacia, negligencia del zar, del último de los zares, Nicolás Romanov, vino el retroceso en la nación y de ahí surge la revolución bolchevique, después la revolución de octubre. Y fue una lucha de Lenin, una lucha después de Stalin por conseguir que el pueblo se desarrollara. Y lograron a punta de esfuerzo y de esfuerzo lograr industrializar al país. Porque él dijo, tenemos que hacer una nación industrial de todo esto. Y lo lograron, la gente se quejaba, pero lo lograron. Y solo así se consiguen las cosas con un arduo esfuerzo. Pero viene después la Segunda Guerra Mundial y ese hombre Stalin logró inspirar al pueblo y se da la Gran Guerra Patria. Esa gente luchó con todo el espíritu que solo un líder de ese temple pudo ser capaz. Tenían a los nazis dentro de Stalingrado. Si estaba ya en Stalingrado, ¿qué le podía pasar al país? Uno de los principales bastiones de la Federación Rusa. Y ahora, ¿qué les molestó? Pues entrando ya al ámbito político, ya les hice un resumen de las costumbres, ¿verdad? Que celebran la Navidad, celebran el Año Nuevo, la Pascua, cómo es con los estudios gratuitos, cómo ven la vida, porque es poco poblado ese país, el respeto hacia la mujer, a los niños,
la amistad verdadera y que te la destruye esta organización. Vamos al aspecto político, que es una de las causas también importantes. Otro aspecto de ellos que son bien hospitalarios, ¿verdad? Usted va a un lugar ruso y abunda la comida. En la calle ellos son bien serios, pero cuando ya están en confianza, es como que si lo conocen de toda la vida. Usted ve en las calles, ese es un pueblo muy inteligente porque vimos que tienen el mayor número de graduados en educación superior, el mayor que cualquier país europeo. Ahí jugar ajedrez es como, bueno, ya no se mira aquí jugar rayuela en nuestro país, jugar chibola, todo lo ha venido a corromper la tecnología del cachudo. Ver en las plazas a la gente jugando ajedrez y beber vodka es parte del paisaje, dicen las expresiones comunes de las que se copia la gente, igual yo. A mí me encanta crear mis propias frases. Pero es algo común ver ahí a la gente. Y la gente ha catalogado a los rusos como borrachos, que son bebedores de vodka. Pero ellos no comprenden que vivir en ese clima tan frío que solo ellos saben dominarlo. Miren esta escena que se las vuelvo a mostrar, no sé si ven el ratón, ¿verdad? Los jóvenes, aquí en la figura que yo les muestro, los jóvenes jugando en estructuras de hielo, porque es la fiesta del invierno, despidiendo a cuando llegue el invierno, cuando se ve el invierno, hacen esculturas y llegan gente de todo el mundo a hacer las esculturas más increíbles, más inverosímiles que se le pueda ocurrir a un ser humano. Un descanso para mi voz. Entonces, viene la Segunda Guerra Mundial y los tenían casi de rodillas allí, los nazis a los rusos. Ahí vienen los rusos y dicen, Napoleón Bonaparte no pudo, ni en la época de los zares, no pudieron los otomanos por nuestra nieve. En la nieve solo nosotros la manejamos. ¿Cómo lo hicieron para defenderse? Sus grandes tanques y sus zanjas. Los soldados alemanes se murieron producto de la nieve y les salió aquel león, el oso ruso, por eso le decían a Rusia el oso ruso, sacó sus garras del oso ruso, impulsado por el liderazgo de Stalin, y sacó al frente a toda esa nación, liberó a Stalin, liberó a Stalingrado, liberó a toda Europa del Este que estaba en manos de los nazis, llega y coloca su bandera en Berlín. Y aquí yo les muestro la estadística, esta imagen estadística que pueden ver aquí. Pueden ver aquí de este lado, ahí mi mano con esta cámara, no, de tal forma no puedo ver bien. En esta imagen donde ven mi cara, quiero que se concentren, que la vean bien. Las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa la franja roja? La franja roja son los muertos militares. Los muertos militares en millones las cifras. En millones las cifras. Lo que está en amarilla, muertes totales en millones. Muertes civiles en millones, la menos clara. Muertes totales como porcentaje de la población de 1939. Entonces, y aquí ponen este color verde, el eje de las Y y el eje de la X, ya sabemos, ¿verdad? En el plano cartesiano, en el plano. Este es el eje de las X, el horizontal es el eje de las X y el vertical, el eje de las Y. Las fuerzas aliadas, miren que antes la Unión Soviética pertenecía a los aliados, a China, Polonia, Indonesia, India, Yugoslavia, Indochina francesa, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Checoslovaquia, Grecia, Birmania, Lituania. ¿A qué se le llamaba el eje? Los países del eje, los que estaban haciéndole la alianza
a Hitler, los que estaban promoviendo la Segunda Guerra Mundial, aliados con Hitler: Alemania, Japón, Rumanía, Hungría, Italia y otros, como España cuando estaba Francisco Franco. Entonces ustedes ven, las gráficas hablan por sí solas más que los números. Miren quién fue el país que sufrió más víctimas en todos los sentidos. Muertes militares en millones, la línea roja, el color rojo, la Unión Soviética. Muertes totales en millones, la línea color naranja. Y las muertes totales como porcentaje de la población en 1939. El segundo fue China, Polonia. Mire, el Reino Unido escasamente se ve. Los Estados Unidos escasamente se ve. Miren, el segundo país que más muertes sufrió, lógicamente porque fue el centro de la guerra, Alemania. El cuarto país, el tercer país fue Japón, después Rumania, Hungría, Italia y otros. Pero la suma de todos ellos no supera ni la mitad de las víctimas que cayeron por parte de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué sucedió después? En la historia del Reino Unido, incluso en la historia de Polonia, que Polonia, miren la cantidad de muertitos que sufrió en cuanto a militares, pero en cuanto a población, que fue bastante para 1939, y los rusos los liberaron a los polacos. ¿Qué dicen en sus libros de historia? Los de Polonia, los de Estados Unidos y los del Reino Unido. Usted va a Polonia, va a cualquier país de Europa, dicen que quienes liberaron a Europa de las manos de Hitler fueron el Reino Unido. Usted va aquí a América, que América seríamos todo, México, Centroamérica, Sudamérica. No, pero América aquí son los Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí dicen que fueron los Estados Unidos los que liberaron a Europa. Ellos fueron los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. De ahí, ¿por qué se crea entonces el reparto del mundo? Porque le tuvieron miedo a los rusos. Entonces la pasaron hablando, volando lengua, que el Tratado de Vancouver, las conversaciones de Denver, que esto y aquello. Londres fue bombardeado, pero incluso hasta el primer ministro británico, Winston Churchill, dijo que aquí el país que se había llevado la peor parte en esta guerra fue Rusia. Así lo dijo y así está escrito. Y cada 9 de mayo ellos celebran el Día de la Gran Guerra Patria, donde murieron casi 27 millones de rusos. 6 millones de judíos hacen 32 millones. 27 más 6, casi 27 más 6, vamos a ponerlo en 26. Más 6 millones de judíos, 32. Y con el resto de otros países se llega a 36. Pero vean ustedes, ni Reino Unido ni Estados Unidos sufrieron grandes pérdidas como las sufrió la Unión Soviética, Polonia y Alemania. Los pobres polacos les cayeron de repente los malvados alemanes. Entonces la historia no la debemos olvidar porque llegamos a este contexto muy importante. Viene esta organización coercitiva y fabricada en Estados Unidos con este sistema que le dice a la gente: todos los líderes están en Estados Unidos. No se les hace raro que sean solo gringos, que van a gobernar
en el cielo los ungidos. No va a ser ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni Jacob, ni Isaac, ni el rey David, ni el rey Salomón. Oye, me la voy a tragar porque ahí hay catolicismo ortodoxo que cree en la misma Biblia que nosotros. Nada más que la versión del rey Jerónimo, de cómo es de Jerónimo, el sacerdote de la Iglesia Católica, que la tradujo al latín, del hebreo y del griego. Se la tragarían por lo menos, pero que estos señores gringos van a gobernar el mundo. ¿Cómo le cae a este país que ya sabemos en el contexto del reparto mundial que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y que después de estar de fuerzas aliadas, porque eran aliados, como aquí se los muestro, llegan ahora después a formar la cortina de humo, empieza una lucha, una competencia. Los primeros en ir al espacio, los rusos, con su famoso satélite, el Sputnik. El primer hombre en ir al espacio, Yuri Gagarin. La primera perla, el primer animal que fue al espacio fue una perla llamada Laika o Laska, no sé cómo se pronuncia, pero para mí es Laika. Entonces, vienen los Estados Unidos, estando John Kennedy, y dice, ¡yay! Estos ya se nos fueron arriba, tenemos que ir a la luna nosotros. Pero quienes fueron al espacio primero fueron ellos. El que ha perforado, o mejor dicho, en otras palabras, el que ha excavado la mayor profundidad de la Tierra son los rusos. 36 kilómetros han logrado penetrar los rusos. Ningún otro país ha hecho eso, porque ellos quieren ver qué es lo que hay ahí adentro, qué cosa hay adentro. Porque creen en la historia, como Julio Verne fue un escritor visionario del futuro, y muchas cosas que él escribió se cumplieron, como el submarino, el avión, el globo. Entonces, en una de sus novelas, Viaje al centro de la Tierra, este señor Julio Verne escribe como que hay vida ahí adentro. Hay unos microorganismos que generan una vida allí, y entonces todo lo que hay dentro de la Tierra, por dentro, por fuera y arriba, hay que explotarlo, como el espacio, sacarle provecho, pues. No explotarlo, hacer una explosión, no, sacarle provecho. Entonces ellos son los que más profundo, a mayor profundidad de la Tierra han logrado excavar. Entonces vienen, se separan por esos bochinches de potencias, de quien quiere tener la hegemonía política, la hegemonía de armas y todo. Entonces empieza esa división y empiezan a verse como enemigos. Prohíben que a nosotros, que nos consideran su patio trasero, los Estados Unidos, veamos solo las noticias que ellos quieren que veamos. Nosotros no podemos ver otras cosas. Ahora sí, con la era de las comunicaciones podemos ver, gracias a la tecnología del cachudo, podemos darnos cuenta. Entonces, yo no estoy promoviendo ninguna tendencia favorable hacia ningún gobierno, ¿verdad? Solo veo, es mi juicio. Entonces, que le digan esto, ya esta religión, son 8 gringos los que van a gobernarte la tierra, y todos los ungidos gringos, porque la mayoría son gringos, los ungidos, son pocos de otros países, ellos van a gobernar el mundo, y los que te mandan en esta religión son 8 gringos. Estos señores andan de casa en casa diciendo que no se transfundan sangre, donde ahí se respeta la vida es sagrada, porque necesitan gente para poblar su país. Donde a la mujer se le discrimina, en un país donde la costumbre es respetar con dignidad, tratarla a las mujeres con dignidad, donde se le enseña a los jóvenes a que no estudien, donde ahí la educación es gratuita, y es un privilegio estar tener el país con la mayor cantidad a pesar de ser menos poblado, tener la mayor cantidad de personas que tienen una carrera profesional, más que todo un continente europeo, y que le digan quédate de albañil, quédate de limpiabotas,
es una enseñanza extremista, que te enseña, no te pongas vacunas, no te hagas trasplante de órgano, va contra la ciencia y el saber, contra la cultura de ellos. Todos los maestros de las escuelas de ballet andan en todas partes del mundo dando clases. Y todas las jóvenes y jóvenes que aspiran a ser bailarinas, ¿todas saben cuál es su aspiración? Pertenecer al ballet Bolshoi o llegar siquiera a bailar un día, dar un espectáculo en el ballet Bolshoi. Y que vengan estos señores con esas enseñanzas, a ellos les causa una aberración. Llegan a vender sus publicaciones. El dinero llega a parar a los Estados Unidos. El dinero que le costó al pueblo ruso, sudor y lágrimas, va a ir a parar a los Estados Unidos en un contexto coyuntural, político, que no es armonioso. ¿Cómo le cae de bomba a este gobierno? Y ellos dicen respetar las leyes, esta organización de los testigos de Jehová. Vean ustedes, y el papel, aunque sea una religión de membrete, la iglesia ortodoxa, pero le dan un papel relevante a Cristo, con eso que les dije, que celebran la fiesta de la Pascua, el respeto por las tradiciones y la costumbre, que tienen un día para celebrar a todas las religiones que hay, porque ellos dicen, tenemos un día para la búsqueda de la identidad del pueblo ruso. El respeto por sus tradiciones. Y vienen estos señores y dicen, no, esa religión es paganismo, es del cachudo. Les va a partir un meteorito sobre el cráneo por andar en eso. Entonces los considera extremistas. Solo mantengan un dinero mínimo en los bancos rusos. El resto, mándenlo a los Estados Unidos. ¿A cuenta de qué, señores? Les dice Putin. Entonces, con todo esto que les he hablado, yo espero que comprendan ahora el por qué el presidente Putin prohibió a los testigos de Jehová ejercer su predicación. Ellos maximizan la persecución, ponen a los rusos como que son unas bestias ahí, invadiendo sus salones y todo eso. Oye, pero si le están diciendo en sus videos, vean sus videos de ellos, porque digamos, ¿quién comenzó primero? ¿Quién tiró la piedra primero? ¿Quién me sacó el ojo primero? Fueron los testigos de Jehová produciendo vídeos en los que ponen al ejército ruso, porque ese es el mensaje sublime detrás. Él es rey de Gog de Magog y según la Biblia, Gog de Magog es el diablo. ¿Qué le están diciendo a Rusia? Mira, Rusia, vos sos el diablo. ¿Cómo creen que se va a sentir el pueblo ruso que le estén diciendo eso? El presidente, oye, ¿qué les pasa a estos? Donde tenemos un proyecto de nación, este hombre Putin se ha ganado el respeto de su gente, aún con todos sus errores, porque ha logrado sacar el país a niveles como nunca antes visto. De estar en la cola, está ahora en una posición privilegiada que negocia, donde su voz se hace valer, se respeta. No, dicen los Estados Unidos, aquí no hay ningún gasoducto, no hay Nord Stream. Al carajo, Francia, Alemania, no, a negociar con Rusia. Polonia y Ucrania a negociar con Rusia el gas. Y vienen estos señores a hacer esas cosas. Esto es comprensible. Y la Biblia les dice, los van a entregar a los tribunales. Pero no, déjense entregar a los tribunales. Expónganse. Respeten las leyes, dice. Sí, dice, no prediquen. Hombre, no prediquen. ¿Que acaso Dios no tiene algún poder para hacernos llegar su palabra?
ellos exponen a la gente. Todos los vídeos ellos los comenzaron. El demagogo es Rusia. Él dice, me están diciendo que yo soy enemigo de esta gente. Entonces, digamos, ¿quién comenzó primero? Y todos los vídeos de guerra. Yo me acuerdo la asamblea en la que el canto es muy lindo, pero con un video guerrerista en la que todo el ejército, boom, boom, agarrando las casas como que si fueran animales, las personas, un incendio, una catástrofe, un caos, y solo los testigos de Jehová salen. Tú me das confianza, Jehová, fortaléceme, ayúdame a vencer, haz que vea que de mi lado hay mucho más que allá. Quiero ser valiente y no dudar jamás, por ti seré valiente, muy pronto vencerás. Pero el video era un video de guerra, por eso fue demandada la organización, porque de esas asambleas van niños, y eso no es para que lo vea un niño. Por lo menos el sistema del cachudo le pone a sus películas, a sus programas clasificación. Si es para todo público. Una vez, y la pueden ver niños o no, que no sé qué. Y ellos no. Y ahí siempre están con sus vídeos guerreristas. Aquí en estos países, como no hay nada de eso, nos ponen a los niños a ver cualquier cosa. Entonces es el entorno que quiero que comprendan, en el cual se produce esto. Muy larga la información, ¿verdad? Pero es bueno que lo entiendan. En Rusia se hablan como más de 20 lenguas. El ruso es el idioma oficial. Ahí la mayoría de la población es bilingüe. El ruso primero y los otros dialectos después. Hay un país que está federado en la Unión Soviética que me llama mucho la atención. La religión oficial de ese país federado de Rusia es musulmán en su mayoría, pero las mujeres visten al estilo occidental, no visten como el traje tradicional musulmán con esos sus velos y sus patas largas, no, andan minifaldas y todo eso. Y hay más influencia del mundo occidental. Entonces, vamos a ver si les comparto unas fotos del Teatro María, de sitios importantes de Rusia. Aquí les puse el Kremlin de Moscú, la residencia oficial del presidente, como decir la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente. Aquí hay presidente y primer ministro. La Catedral de Cristo Salvador en Moscú es el templo ortodoxo más alto del mundo. Y esta es la oficina, el edificio de Gazprom, que es la sede del extractor de gas natural en el mundo, el mayor extractor de gas natural en el mundo y una de las más grandes compañías mundiales. Las religiones, vean, ortodoxos 50.1%, pero es como un membrete ahí. Ellos son fiestas los que celebran y no es nada más allá que eso. No son profesantes como nosotros aquí en Latinoamérica. Sin religión, el 13%, ateos, el 25%, musulmanes, 6.8%, otros 5.1%. La fuente, Atlas de las Religiones y Nacionalidades de la Federación Rusia. Esto es del año 2012. Esto de gente de los musulmanes ha disminuido y el de otros ha disminuido bastante. Porque a medida que un pueblo va obteniendo mayor y mayor desarrollo,
son menos creyentes de las religiones. Ese es el efecto que produce el conocimiento. Aquí está una fotografía del Sputnik, que fue lanzado al espacio el 4 de octubre de 1977, el primer satélite artificial. Y esta es una foto del Teatro Bolshoi. Y aquí lo que les dije, el metro de Moscú. Una verdadera joya para los arquitectos que llegan allí. En esos arcos que se miran, vean, hay pinturas de grandes famosos, escritores, como les dije, León Tolstoy, Fedor Dostoyevsky, Pushkin, músicos, Tchaikovsky, balletista, Ana Pavlova, Rudolf Nureyev. Y este es el famoso palacio de Catalina la Grande, a quien yo pues reencarné. 1500 habitaciones. Así es por dentro, una de sus imágenes por dentro. El metro de San Petersburgo, miren la belleza de obras de arte que hay allí. Vean las imágenes, las pinturas cristianas de ángeles y de todas esas cosas. El metro de San Petersburgo, vean esa parte, qué bello. Yo sueño con estar allí. Miren qué lindo. Es una belleza. Yo sabía que iba a ser muy largo este vídeo, pero espero que comprendan el contexto, la coyuntura en el que se da esto. Hay unas famosas películas, ellos impulsaron, fíjense de que ellos fueron un referente en el cine mundial. En Occidente se creía de que los rusos estaban atrasados, pero en cuanto a cine, horas de producción de cine, en cuanto a producción de literatura, siempre ellos han estado muy adelante. Sus escritores no tienen nada que envidiarle a ningún escritor de Occidente. Podríamos decir que son libros light, como son ahora cualquier libro de Occidente, es cualquier cosa comparado con la literatura de los rusos, al menos lo que yo he leído. Con 4 libros de rusos, yo digo lo que he leído de otros libros, salvo El Quijote de la Mancha y otras obras de Cervantes, lo demás es cualquier cosa. Entonces, 8, los ungidos gringos, esta religión fabricada en Estados Unidos, ¿cómo le va a llegar a decir eso a los rusos? Y han ido hasta los tribunales, al tribunal de Estrasburgo, que queda en Francia, al Tribunal Supremo, mire, y no ganaron. Metieron apelación porque Putin desde el 2014 les declaró, aquí esta religión es extremista. Les confiscó las propiedades y les dijo, si siguen predicando, los echo presos. Ah, no, ellos siguieron predicando y les dieron su carceliada. Pero no crean de que pasan un año ni nada de eso. Son 2 meses, máximo 4 meses. Y no son las cárceles como las cárceles de nuestros países pobres. Ellos saben que van a salir. Entonces, otro aspecto al que lo quiero dirigir. Otros países intervinieron en este conflicto. No, que Rusia está irrespetando la libertad de culto. Zumbidos de moscas a mis oídos, dijo Putin. Oye, soy una potencia? ¿Vos me vas a venir a dar órdenes aquí? Manda en tu país, que yo no me meto al tuyo. Ni al Tribunal Supremo de los Derechos Humanos le hizo caso Rusia. ¿Por qué? Porque todos se alinean a los Estados Unidos, porque estas religiones son de corte occidental. Todas estas religiones nacieron por la división entre la Iglesia Católica
los protestantes llegaron a América porque no querían bochinches con los católicos de Europa y se fueron a América y de ahí nos vino toda esta calamidad. Bautistas, anabautistas, menonitas, mormones, amish, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, los cuáqueros, tembladores, apostólicos, pentecostales, todo eso nos ha venido para acá. Y todo el dinero se lo llevan para allá. ¿Cómo le va a gustar eso a este señor? Bueno, espero también compartirles, si da tiempo, de dónde tomé también las fuentes, las noticias para esto. Esta noticia fue del año 2017. Rusia prohíbe a los testigos de Jehová por considerarlos extremistas. Mire, la organización ya había sido vetada a finales de abril tras una demanda del Ministerio de Justicia. Entonces, si ya había sido vetada, ¿por qué insistieron? Ahí están ellos, miren. Miembros de los testigos de Jehová, de saco y corbata. Ellos no están preocupados por su feligres, están preocupados por el dinero que les quitó Putin. 395 comunidades locales de testigos de Jehová en el territorio ruso. La cantidad de miembros, 175,000 miembros, y les confiscaron sus bienes. Eso es lo que más les duele. Y pues que iban a ir a la Corte Europea de los Derechos Humanos. Fueron allí, no les paró bola Putin. Este era el diario El País. Este es El Español. Aquí no se vinieron estas noticias. Aquí aparece este ruso encarcelado. Miren la cárcel en que está. No es una cárcel cochina como la nuestra. Putin también le declara la guerra a los testigos de Jehová. Esta noticia es del año 2017. Este fue el primer testigo de Jehová que cayó preso. ¿Por qué no obedecieron Romanos 13 del 1 al 10? Que hay que obedecer a las autoridades. Le declara la guerra a los testigos de Jehová, acosos, detenciones y huida masiva de Rusia. ¿Por qué no se quedaron ahí a la par de sus hermanos? Si son 175,000 miembros, una pelusa en el cuerpo de un gato, ¿por qué no se los llevan sus amorosos hermanos, sus hijos? La noticia es la más reciente, el 4 de abril de 2021. Mire, sobre papel, la Constitución garantiza la libertad religiosa. La Iglesia de los Testigos de Jehová es ilegal desde 2017. ¿Por qué? Porque hay otras leyes. Ellos pertenecen a toda organización, los rusos, que defienden los derechos de la mujer, la no discriminación, la no denigración, la no difamación, el respeto a la vida. Y estos señores no los respetan. El derecho a la vida también va incluido los estudios, porque si yo estudio, tengo derecho a una mejor calidad de vida. Y estos señores promueven esto, está en contra a la Constitución. La Constitución es el marco teórico, es el esquema sobre el cual va a trabajar un país, las limitaciones. Grupo extremista, el Tribunal Supremo de Moscú les calificó como grupo extremista. Ellos dicen que la Iglesia Ortodoxa es la que está detrás de esto, pero no, fueron su doctrina, sus prácticas, la que los considera así. Esto es bueno mencionarlo, la ley contra el extremismo de 2002, que es la misma que se usó para detener al opositor Navalny, es el argumento legal que está sirviendo para perseguir a los aproximadamente 150,000 seguidores de este culto que hay en todo el país. Aquí la cifra es disminuida, 150,000. Y allá decía 175,000 y esta es del año 2021. Claro, ya se habían ido, ya un montón se fueron del país, los que tienen dinero, los otros no. Qué solidarios que son, ¿verdad? Yo me hubiera quedado ahí.
en solidaridad con mis hermanos, no que pego la guinda. Dice que es una ley muy criticada porque sirve para todo como represalia contra críticos del régimen. Hubo esta polémica de esta persona que se fue a otro país, se fue a Cracovia, muy lejos de Moscú para no ser perseguido, y le dijeron, ¿por qué estás aquí? Es que estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Computación, pero no le ven ningún ordenador, o sea, ninguna computadora. ¿Y pero por qué no tenés computadora? Para evitar distracciones, y se está especializando en informática. Pero es la mentira, pero ellos no mienten. Ve aquí donde dice, cuando se le pregunta por qué no tiene un ordenador, si está estudiando programación, él dice, habla de demasiadas distracciones. Porque le prohíben también distraerse con esos aparatos tecnológicos. Oye, viven huyendo, dice, del hostigamiento de Moscú. En el caso de Rusia, que la sede central de los testigos esté en Estados Unidos, contribuye a que se les vea con desconfianza. No es algo nuevo. El 1 de abril se conmemoró el 70 aniversario de la deportación de miles de testigos de Jehová soviéticos a Siberia por Stalin. Este fue el vaso, la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque vienen ellos en confrontación, vienen y empiezan a conmemorar el 70 aniversario en que fueron deportados. Ellos viven recordando eso. Pero cuando le estaban dando estudio, ellos le dicen, nosotros no vivimos recordando esas historias para no crear odio, porque nosotros estamos presentes en varios países del mundo. Entonces, pues la organización verdadera de los testigos de Jehová. Entonces no queremos fomentar el odio, pero esto contradice. Se pusieron a recordar el 70 aniversario en que fueron deportados. ¿Qué están haciendo? Aquí está la otra noticia, que este es del 6 de febrero del 2019, también del país. Rusia condena por extremismo a un testigo de Jehová danés. El hombre de 46 años se enfrenta a 6 de cárcel. La organización religiosa es ilegal en el país desde 2017. Ahí está. Está feliz el hombre. ¿Quién es ese que va preso y va con las hachas feliz? Pero aquí no hablan, en esta noticia no hablan de la costumbre de ellos. Les puedo poner parte. Este sitio me llamó la atención, muy bonito, que como es estudiar en Rusia, gente de todo el mundo llega. En deportes, sabemos que Rusia destaca en salto de pértiga, ahora el fútbol está teniendo una gran acogida. Miren, esta es la ciudad de la Catedral de San Pedro y San Pablo. Bueno, y hay mucho de qué hablar. Mi voz ya no soporta más. Ya no puedo. Yo tengo que usar el diafragma para poder hablar. Estoy demasiado cansada. Espero que comprendan. No estoy protegiendo a ningún tipo de gobernación, solo entendiendo, porque yo soy así. Me encanta el estudio, defiendo el estudio. Estoy en contra de cualquier persona que, víctima de la falta de conocimiento, sea atrapada por algo incoherente.
Porque independientemente del coeficiente intelectual que tengamos, del nivel de educación, eso no es lo importante para que seamos atrapados por organizaciones coercitivas. Esta gente se vale de nuestras emociones. Y seamos inteligentes o no, todos los seres humanos nos afligimos, nos enfermamos. Y esas son las situaciones vulnerables en las que somos capturados por estas organizaciones. Gracias por la atención que le presten a este programa tan largo. Gracias. Hasta volvernos a encontrar.